Sombrías sombras se cernían sobre Inglaterra en los primeros días del año 1066. El invierno se había aferrado a la tierra con un agarre mortal, pero el verdadero frío no provenía del suelo helado, sino de los aposentos reales en Westminster. Allí, en un lecho rodeado de velas cuya luz trémula arrancaba de la penumbra los rostros preocupados de cortesanos y sacerdotes, se extinguía el rey Eduardo, apodado el Confesor. Su aliento era entrecortado, sus palabras confusas como las profecías del oráculo de Delfos. Era piadoso, pero no tenía hijos, y su legado, la corona de un reino próspero pero vulnerable, pendía en el aire, como una espada de Damocles. En aquella habitación, impregnada del olor a incienso y miedo, se entrelazaban los hilos del destino de 3 hombres, 3 pueblos, 3 mundos. Nadie de los presentes podía saber que el débil suspiro del rey moribundo se convertiría en el soplo de un viento huracanado que barrería Europa, arrancaría de raíz tradiciones milenarias y construiría sobre sangre y hierro una nueva nación. Aquel año, 1066, sin haber comenzado realmente, ya estaba preñado de guerra. Y en el centro de este torbellino que se gestaba se encontraban 3 hombres: un poderoso conde inglés, un implacable rey noruego y un ambicioso duque normando. Cada uno de ellos creía que la corona de Inglaterra le pertenecía por derecho. La historia los juzgaría en el campo de batalla. Esta historia no es simplemente el relato de una batalla. Es la saga del choque de civilizaciones. Es la narración de cómo el mundo de los vikingos, los anglosajones y los franco-normandos convergió en un único punto para engendrar algo completamente nuevo. Es una historia de juramentos y traiciones, de santas reliquias y hachas sangrientas, de grandes ambiciones y destinos trágicos. Es la historia de Guillermo, el hijo ilegítimo de un duque, apodado el Bastardo, quien con la fuerza de su voluntad y el filo de su espada se forjó un nombre que entró en la eternidad: Guillermo el Conquistador. Para comprender la magnitud de su hazaña, debemos descender a las profundidades del tiempo y ver el mundo tal como era a mediados del siglo XI, un mundo al borde de grandes cambios. Antes de dirigir nuestra mirada al otro lado del Canal de la Mancha, al continente donde se templaba el carácter del futuro conquistador, es necesario comprender qué representaba aquella tierra que se convirtió en el objeto de su indomable pasión. La Inglaterra de mediados del siglo XI no era un rincón salvaje de Europa. Por el contrario, era uno de los estados más ricos, organizados y culturalmente desarrollados de su tiempo, un premio precioso por el que valía la pena luchar a muerte. Las raíces de la Inglaterra anglosajona se hundían en los tiempos brumosos de la caída del Imperio Romano, cuando las tribus germánicas de los anglos, los sajones y los jutos, cruzaron el mar y desplazaron a los celtas britanos hacia los confines occidentales de la isla. Durante siglos de guerras y asimilación, crearon un mosaico de 7 reinos, la heptarquía. Pero la verdadera unidad se forjó en el crisol de otra amenaza, la invasión de los vikingos. El gran ejército pagano de los daneses, en el siglo IX, casi devoró toda Inglaterra, pero en su camino se interpuso Alfredo el Grande, rey de Wessex. No solo los detuvo, sino que sentó las bases de un estado inglés unificado. Construyó burhs, ciudades fortificadas que se convirtieron en centros administrativos y comerciales. Reformó el ejército, creando el Fyrd, una milicia dividida en 2 partes, una de las cuales siempre estaba en armas mientras la otra cultivaba la tierra. Revivió la enseñanza y la cultura, invitando a eruditos de toda Europa. Fue Alfredo quien transformó Inglaterra de un conglomerado de reinos tribales en un todo unificado y consciente de sí mismo. Para el año 1066, este legado había florecido con gran esplendor. La economía de Inglaterra era sorprendentemente avanzada. A diferencia de la mayor parte de la Europa continental, donde predominaba el trueque, en Inglaterra existía un potente sistema monetario. Más de 70 casas de moneda reales acuñaban peniques de plata de la más alta pureza,
que eran valorados en todo el norte de Europa. Esta moneda estable contribuía a la prosperidad del comercio. La lana inglesa, considerada la mejor del mundo, se enviaba a Flandes, donde se tejían con ella lujosos paños. De Inglaterra se exportaba estaño, plomo, queso y esclavos, y se importaba vino de Francia, pieles de Escandinavia, especias y seda del lejano Oriente. El sistema administrativo era el colmo de la eficiencia. El reino se dividía en condados o shires, cada uno gobernado por un sheriff real, responsable de la recaudación de impuestos, la justicia y la leva de la milicia. Este sistema permitía recaudar enormes ingresos, convirtiendo al rey inglés en uno de los monarcas más ricos de Europa. La estructura social era compleja y jerárquica. En la cima se encontraba el rey, cuyo poder, sin embargo, no era absoluto. Gobernaba con la ayuda del Witenagemot, o Asamblea de los Sabios, en la que participaban los hombres más influyentes del reino, los condes, o earls, y el alto clero. Los condes eran magnates poderosos que gobernaban vastos territorios, comparables a ducados enteros en el continente. Tenían sus propias tropas y tesoro. Por debajo se encontraban los thegns, una clase de nobleza de servicio que poseía tierras a cambio de servicio militar al rey. Eran guerreros profesionales, la espina dorsal del ejército anglosajón. La base de la sociedad eran los campesinos libres, los ceorls, que poseían sus propias parcelas de tierra y constituían la base del fyrd. También existían esclavos, los theows, pero su número disminuía gradualmente bajo la influencia de la Iglesia. La organización militar de Inglaterra era única y formidable. Su núcleo eran los huscarles, la guardia real de élite, introducida por el rey danés Canuto el Grande, que gobernó Inglaterra a principios del siglo XI. Eran guerreros profesionales, armados hasta los dientes, cuya arma principal era la enorme hacha danesa de 2 manos, capaz de partir de un solo golpe tanto un escudo como un yelmo. Luchaban a pie, formando un inquebrantable muro de escudos, una formación densa que era casi imposible de romper con una carga de caballería. Esta élite era apoyada por el fyrd, la milicia compuesta por thegns y ceorls. Aunque el fyrd era menos profesional, sus guerreros eran valientes y leales defensores de su tierra. Inglaterra también poseía una poderosa flota, capaz de controlar las aguas costeras y repeler las incursiones de los vikingos. La vida cultural no era menos rica. La literatura anglosajona en inglés antiguo era una de las más desarrolladas de Europa. El poema épico Beowulf, los poemas elegíacos, las vidas de santos, las crónicas históricas, todo esto se creaba y copiaba en los scriptoria monásticos. El arte de la iluminación de manuscritos alcanzó cotas increíbles, y los joyeros y talladores de marfil anglosajones eran famosos por su maestría. La Iglesia desempeñaba un papel central en la vida de la sociedad. Inglaterra era un país profundamente cristiano con antiguos monasterios y numerosos santos. Fue precisamente la piedad del rey Eduardo el Confesor, su afán por construir en Westminster una abadía que no desmereciera a los más grandes templos de Roma, lo que en gran medida predeterminó los acontecimientos venideros. Así, Inglaterra no era simplemente una isla en el confín del mundo. Era un reino estable, rico, bien gobernado, con un ejército fuerte, una economía desarrollada y una cultura original. Pero este paraíso tenía un talón de Aquiles. Su sistema político, dependiente del equilibrio de poder entre el rey y los poderosos condes, era frágil. Y lo más importante, su piadoso rey no tenía heredero. Este vacío en el trono convirtió al próspero reino en un premio tentador que atraía las miradas rapaces desde el otro lado del mar. Y mientras en Inglaterra se gestaba esta crisis dinástica, al otro lado del estrecho canal, que los ingleses llamaban el Canal Inglés y los franceses La Mancha, cobraba fuerza una civilización completamente diferente, forjada con la furia del norte y el refinamiento del sur.
era el Ducado de Normandía, la tierra de los hombres del norte, los normandos. La historia de Normandía había comenzado apenas un siglo y medio antes de los acontecimientos descritos, en el año 911. Entonces, hordas de vikingos bajo el mando del poderoso jefe Rollón, también conocido como Hrolf el Caminante, apodado así por su enorme estatura, que impedía que ningún caballo pudiera llevarlo, aterrorizaban la costa norte del reino franco. Quemaban ciudades, saqueaban monasterios y no perdonaban a nadie a su paso. El rey del reino de los francos occidentales, Carlos III el Simple, incapaz de vencerlos por la fuerza, dio un paso sin precedentes. Le ofreció a Rollón un trato. El vikingo recibiría en feudo vastas tierras en la desembocadura del Sena, se reconocería vasallo del rey francés, adoptaría el cristianismo y se comprometería a defender el reino de las incursiones de otros vikingos. La leyenda cuenta que cuando se le propuso a Rollón que besara el pie del rey en señal de juramento vasallático, el orgulloso vikingo se negó y ordenó a uno de sus guerreros que lo hiciera. Este, sin inclinarse, agarró el pie real y lo levantó hacia sus labios tan alto que Carlos el Simple se cayó de su trono entre las carcajadas de los bárbaros. Esta anécdota, aunque ficticia, refleja perfectamente la esencia del carácter normando. Adoptaron la lengua francesa, las leyes francesas, la religión francesa y las costumbres feudales francesas, pero lo hicieron en sus propios términos. Dejaron de ser vikingos, pero conservaron su energía indomable, su belicosidad, su sed de gloria y riqueza. Se convirtieron en normandos, el pueblo más dinámico y agresivo de la Europa del siglo XI. En un siglo y medio, transformaron una tierra devastada en uno de los estados feudales más poderosos y organizados. A diferencia de la laxa estructura de la Inglaterra anglosajona, donde el poder de los condes desafiaba al rey, Normandía era un modelo de gobierno feudal centralizado. El duque era el señor absoluto en sus tierras. Repartía tierras a sus varones, pero les exigía un estricto servicio militar y no les permitía construir castillos sin su permiso. Este sistema rígido permitía al duque movilizar en poco tiempo un ejército enorme y disciplinado. Precisamente el ejército era el principal logro y el principal instrumento de los normandos. Perfeccionaron el arte de la guerra. Su principal fuerza de choque era la caballería pesada de caballeros. El caballero normando era una auténtica máquina de matar. Revestido de una cota de malla, el hauberk, de la cabeza a los pies, con un alto yelmo cónico con nasal que le cubría el rostro, montaba un caballo de guerra especialmente entrenado. En una mano sostenía un largo escudo en forma de lágrima, y en la otra, una lanza que había aprendido a sujetar bajo el brazo, convirtiendo toda la masa del jinete y el caballo en un único golpe de ariete. Este golpe era capaz de perforar cualquier línea de infantería, incluido el famoso muro de escudos anglosajón. Además de los caballeros, el ejército normando incluía grandes destacamentos de arqueros, cuyas flechas podían desorganizar las filas enemigas antes del ataque decisivo, e infantería compuesta por mercenarios y milicias. Otra clave de su éxito fue la construcción de castillos. Fueron los normandos quienes difundieron por toda Europa la tecnología de construcción de castillos de tipo mota y Bailey. Era una construcción simple pero ingeniosa. Se levantaba una alta colina artificial, llamada mota, en cuya cima se erigía una torre de madera y más tarde de piedra, el donjon. Al pie de la colina se encontraba un patio cercado, o Bailey, donde se ubicaban las dependencias. Un castillo así podía construirse en pocas semanas y se convertía en un punto de apoyo que controlaba toda la comarca. Al conquistar un territorio, los normandos construían inmediatamente un castillo, y desalojarlos de allí era ya prácticamente imposible. Los normandos no solo eran guerreros, sino también hábiles administradores, juristas y eclesiásticos. Reformaron la iglesia en su ducado, invitando a monjes eruditos y construyendo majestuosas abadías. Su energía inagotable los impulsaba mucho más allá de las fronteras de Normandía. Destacamentos de caballeros normandos, en busca de gloria y botín, partían hacia el sur de Italia,
donde reconquistaron Sicilia a los árabes y crearon su propio reino. Lucharon contra los moros en España y sirvieron como mercenarios en el Imperio bizantino. Estaban por todas partes, y en todas partes tenían éxito. A mediados del siglo XI, esta maquinaria militar efervescente, agresiva y magníficamente organizada estaba bajo el liderazgo de un hombre que era la encarnación de todas las virtudes y vicios normandos. Se llamaba Guillermo. Mientras las grandes potencias de la época, el Sacro Imperio Romano Germánico, Francia, Inglaterra, vivían sus propias vidas. En el corazón de Normandía, en el castillo de Falaise, crecía un niño destinado a redibujar el mapa de Europa. Su camino hacia el poder no fue simplemente difícil. Estuvo pavimentado con sangre, traición y una lucha constante por la supervivencia. Se llamaba Guillermo, y la marca de su nacimiento se convirtió en su principal fortaleza. Nació alrededor del año 1028. Su padre era Roberto I, duque de Normandía, y su madre, Herleva, hija de un simple curtidor de la ciudad de Falaise. Roberto no estaba casado con Herleva, lo que convertía a Guillermo en ilegítimo, un bastardo. En aquellos tiempos, esto era una mancha grave en la reputación, y los enemigos de Guillermo lo llamarían despectivamente Guillermo el Bastardo hasta el final de sus días. La leyenda cuenta que cuando Herleva estaba embarazada, tuvo un sueño en el que de su vientre crecía un árbol enorme que con sus ramas cubría tanto Normandía como Inglaterra. Otra leyenda relata que el recién nacido Guillermo, colocado sobre paja en el suelo, agarró en sus diminutos puños manojos de esta paja con tal fuerza que no podían abrírselos. La partera vio en esto un presagio. Este niño ya ha comenzado a conquistar desde su nacimiento. Se convertirá en un gran conquistador. En el año 1035, su padre, el duque Roberto, decidió peregrinar a Jerusalén. Antes de partir, presintiendo que podría no regresar, reunió a todos sus varones y les hizo jurar lealtad a su único hijo, Guillermo, de 7 años. Los varones aceptaron a regañadientes. Roberto, en efecto, murió en el camino de regreso de Tierra Santa, y Normandía se sumió en el caos. Para el joven Guillermo comenzaron años terribles. Los varones normandos, apenas contenidos por la mano de hierro de Roberto, iniciaron inmediatamente una guerra civil, intentando disputar los derechos del bastardo y arrancar para sí un trozo del poder ducal. La vida del niño pendía de un hilo. Sus tutores y protectores morían uno tras otro. Uno, Alano III, duque de Bretaña, fue envenenado. Otro, Gilberto de Brione, fue asesinado durante un paseo a caballo. El senescal Osbern fue apuñalado en el propio dormitorio de Guillermo mientras dormía. El tío materno del niño, Walter, a menudo se veía obligado a despertarlo por la noche y esconderlo en las cabañas de los pobres para salvarlo de los asesinos a sueldo. Estos años de miedo constante, en los que cada comida podía estar envenenada y cada sombra en el pasillo podía ocultar a un asesino, no quebraron a Guillermo. Al contrario, templaron su carácter. Lo hicieron desconfiado, despiadado, reservado e increíblemente decidido. Aprendió a no confiar en nadie, a depender solo de sí mismo y a golpear primero. Cuando Guillermo cumplió 19 años, decidió que era hora de recuperar el poder. En el año 1047, los varones más poderosos de Normandía Occidental se unieron contra él, a los que se sumaron también algunos de sus parientes. Decidieron acabar con el bastardo de una vez por todas. Guillermo se encontró en una situación desesperada. Entonces dio un paso audaz. Pidió ayuda a su soberano, el rey de Francia Enrique I. Enrique, comprendiendo que la anarquía en Normandía debilitaba también a su propio reino, aceptó ayudar. La batalla decisiva tuvo lugar en el valle de Valles-Dunes. El ejército de Guillermo y del rey Enrique se enfrentó al ejército de los varones rebeldes. La batalla fue cruel. Guillermo luchó en las primeras filas, como un simple caballero. Un cronista relata que derribó personalmente de su caballo y casi mató a uno de los líderes rebeldes.
Su valentía y talento militar le reportaron una victoria completa. Después de la batalla de Vallès-Dounes, nadie en Normandía se atrevió ya a desafiar abiertamente su poder. Castigó severamente a los rebeldes, confiscando sus tierras y destruyendo sus castillos. Se convirtió en el dueño absoluto de su ducado. Una vez, asediando la ciudad de Alençon, los defensores colgaron en las murallas pieles de buey crudas y gritaron: «¡Trabajo para el curtidor!», burlándose del origen de su madre. Guillermo juró con un terrible juramento que los trataría como un carnicero trata a un árbol. Al tomar la ciudad, ordenó capturar a 32 ciudadanos nobles, cortarles las manos y los pies y arrojar estos restos ensangrentados por encima de las murallas hacia el castillo que aún no se había rendido. El terror que provocó este acto hizo que los defensores capitularan de inmediato. Este episodio demuestra vívidamente la gélida crueldad de la que era capaz Guillermo para alcanzar sus objetivos. En los años siguientes, fortaleció su poder. Contrajo un ventajoso matrimonio con Matilde, hija del poderoso conde de Flandes, Balduino V. El Papa al principio se opuso a este matrimonio debido a un lejano parentesco, pero Guillermo ignoró la prohibición. Más tarde, para expiar su pecado, él y Matilde fundaron en la ciudad de Caen 2 magníficas abadías, una masculina y otra femenina. Este matrimonio le trajo no solo una esposa fiel e inteligente, sino también un poderoso aliado en el norte. Un papel crucial en su entorno lo desempeñaron sus hermanastros, hijos de su madre Herleva de su matrimonio legítimo, Odón, a quien Guillermo hizo obispo de Bayeux, y Roberto, que se convirtió en conde de Mortain. Odún era un hombre de energía indomable, más guerrero que sacerdote, codicioso, ambicioso, pero fanáticamente leal a su hermanastro. Se convertiría en uno de los principales pilares de la conquista. Hacia la década de 1060, Guillermo estaba en la cima de su poder. Tenía unos 35 años. Era un hombre alto, físicamente fuerte, con un rostro severo y una mirada penetrante. Era piadoso, pero su piedad no le impedía ser absolutamente despiadado con sus enemigos. Era ávido de dinero y poder, pero al mismo tiempo era un gobernante justo para quienes se le sometían. Era un maestro de la intriga y la planificación a largo plazo. Y su mirada se dirigía cada vez más al otro lado del mar, al norte, donde en el rico reino de Inglaterra gobernaba su pariente lejano, el viejo y sin hijos rey Eduardo. Guillermo afirmaba que Eduardo, que había pasado su juventud en el exilio en la corte normanda, le había prometido una vez el trono inglés. Y Guillermo no era de los que olvidan tales promesas. Esperaba su momento. Pero Guillermo no era el único que miraba con codicia la corona inglesa. En la propia Inglaterra había una figura cuyos derechos al trono parecían mucho más evidentes y legítimos para la población local. Y lejos en el norte, en los fríos fiordos de Noruega, vivía un hombre cuyas ambiciones no eran menores que las del duque normando. El destino de Inglaterra debía decidirse en el triángulo de estos 3 titanes. El primer y más obvio candidato era Harold Godwinson, conde de Wessex. Si Guillermo era producto del sistema normando, Harold era la quinta esencia de la nobleza anglosajona. Su familia, la casa de Godwin, era la más poderosa de Inglaterra. Su padre, Godwin, de ser un modesto thegn, había logrado ascender a la posición de conde más influyente bajo el rey Canuto el Grande y Eduardo el Confesor. Tras la muerte de su padre en el año 1053, Harold heredó su título e influencia. Para 1066, era de facto el segundo hombre del reino después del rey. Sus tierras en Wessex eran las más ricas de Inglaterra y sus hermanos también eran condes en otras partes del país. La familia Godwin controlaba casi todo el sur y el este de Inglaterra. Harold era la antítesis completa de Guillermo. Era alto, apuesto, encantador y generoso. Si Guillermo infundía miedo, Harold inspiraba amor y lealtad. No solo era un político hábil,
sino también un brillante general. En el año 1063 llevó a cabo una campaña militar relámpago y exitosa contra el rey galés Gruffydd ap Llywelyn, que constantemente realizaba incursiones en Inglaterra. Harold utilizó la táctica de ataques rápidos, acorralando a los galeses en sus fortalezas de montaña y finalmente logrando que los propios galeses mataran a su rey y enviaran su cabeza a Harold. Esta victoria le valió la fama de protector del reino. Estaba casado con la hermana del rey Eduardo, lo que fortalecía aún más su posición. Para la mayoría de los ingleses, era Harold, poderoso, experimentado y emparentado con la familia real, el único sucesor lógico del sin hijos Eduardo. Era uno de los suyos, un inglés que entendía las necesidades del país. Pero había una sombra en su biografía, un episodio fatal que Guillermo de Normandía utilizaría contra él con una fuerza devastadora. Alrededor del año 1064, el barco de Harold naufragó en la costa de Normandía. Cayó prisionero de un conde local, pero Guillermo lo rescató y lo recibió con grandes honores en su corte. Sin embargo, este honor era una trampa. Guillermo obligó a Harold a prestarle un juramento de lealtad. Los cronistas normandos afirman que Harold juró apoyar las pretensiones de Guillermo al trono inglés. Para hacer el juramento inquebrantable, Guillermo, según ellos, recurrió a una astucia. Mandó traer 2 grandes cofres, sobre los cuales Harold pronunció las palabras del juramento. Y después, ordenó abrir los cofres, que, para horror de Harold, resultaron estar llenos hasta el borde con las reliquias más sagradas de toda Normandía. Un juramento hecho sobre reliquias sagradas se consideraba en aquella época absolutamente sagrado, y su violación era el pecado más grave, el perjurio. Las fuentes inglesas o bien guardan silencio sobre esto, o bien dicen que el juramento fue arrancado por la fuerza y no tenía validez legal. Pero para Guillermo, esto no importaba. Tenía en sus manos un arma propagandística potentísima. El tercer pretendiente al trono era un hombre que parecía un visitante de otra era, más antigua y feroz. Se llamaba Harald Sigurdsson, rey de Noruega, más conocido por el apodo de Hardrada, que significa el gobernante severo o el implacable. Su historia era una verdadera saga. En su juventud, se vio obligado a huir de Noruega después de que su hermanastro, el rey Olaf el Santo, fuera asesinado en batalla. Harald encontró refugio en Kiev, en la corte del gran príncipe Yaroslav el Sabio, donde sirvió en su drucina. Desde allí, se dirigió a Constantinopla, la capital del Imperio bizantino, y entró al servicio de la famosa Guardia Varega, un cuerpo de élite de mercenarios, guardaespaldas del emperador bizantino. Durante 10 años, Harald luchó por el imperio en Bulgaria, Sicilia, Asia Menor. Se hizo famoso por su valentía, astucia y crueldad. Acumuló riquezas incalculables, saqueando a los enemigos y participando en intrigas palaciegas. Las leyendas cuentan sus increíbles hazañas y sus audaces fugas del cautiverio. Finalmente, convertido en uno de los guerreros más ricos y famosos de su tiempo, regresó a Noruega. Con la ayuda del oro acumulado y su temible reputación, obligó a su sobrino, que entonces gobernaba Noruega, a hacerlo cogobernante, y tras su muerte se convirtió en rey único. Harald Hardrada era la encarnación del espíritu vikingo. Alto, de casi 2 metros, era un guerrero despiadado y un gobernante ambicioso. Sus pretensiones al trono inglés eran las más débiles desde el punto de vista jurídico. Las basaba en un antiguo tratado entre su predecesor y el rey danés que gobernó Inglaterra antes de Eduardo. Pero para Hardrada, el principal argumento no era la jurisprudencia, sino la fuerza. Se consideraba heredero de los grandes reyes vikingos, como Canuto el Grande, que gobernaron un imperio del Mar del Norte que incluía Dinamarca, Noruega e Inglaterra. Soñaba con restaurar este imperio, y tenía un aliado inesperado.
Tostig Godwinson, hermano carnal de Harold. Tostig había sido conde de Northumbria, pero su gobierno fue tan cruel e injusto que los norteños se rebelaron y lo expulsaron. Harold, tratando de mantener la unidad del reino, apoyó la decisión de los norteños, lo que Tostig consideró una traición. Consumido por la sed de venganza, primero intentó encontrar un aliado en Guillermo, pero finalmente se dirigió a Noruega y convenció a Hardrada de que Inglaterra estaba lista para caer en sus manos como una manzana madura. Así, a principios de 1066, el escenario estaba listo. 3 grandes guerreros, 3 líderes ambiciosos, cada uno con su ejército, su historia y su verdad, se preparaban para la lucha por el premio más rico de Europa. El moribundo rey Eduardo, quizás, susurró en su lecho de muerte el nombre de Harold, pero el eco de sus antiguas promesas a Guillermo ya resonaba al otro lado del Canal de la Mancha, y desde el norte se cernía la sombra de los barcos dragón del último gran vikingo. El año de los 3 reyes comenzaba. Parecía que el propio cosmos presagiaba grandes convulsiones. El 5 de enero de 1066, el rey Eduardo el Confesor exhaló su último aliento. Casi de inmediato, rompiendo todas las tradiciones que exigían un largo luto, el Witenagemot se reunió y proclamó nuevo rey de Inglaterra a Harold Godwinson. Ya al día siguiente, el 6 de enero, día de la Epifanía, tuvo lugar su apresurada coronación en la recién consagrada Abadía de Westminster, la misma que había sido la obra de toda la vida del difunto Eduardo. Este acto fue una demostración de fuerza y determinación. Harold y sus partidarios comprendían que la demora era mortal. Era necesario mostrar al mundo entero, y en primer lugar a Guillermo de Normandía, que en Inglaterra había un gobernante legítimo y fuerte. Pero el cielo parecía tener su propia opinión al respecto. En abril de ese mismo año, apareció en el cielo nocturno sobre Europa un espectáculo aterrador. Una estrella brillante con una larga cola de fuego pendía sobre el mundo, infundiendo un terror supersticioso en los corazones de la gente. Ahora sabemos que era el cometa Halley, pero para la gente del siglo XI era un presagio indiscutible de calamidades venideras, guerras y la caída de reinos. En Inglaterra lo vieron como un mal augurio para el nuevo rey. En el famoso tapiz de Bayeux, que narra estos acontecimientos, se representa a la gente señalando con horror el cometa, y al lado, en sus aposentos, un fantasma se le aparece al rey Harold, prediciendo su perdición. La noticia de la muerte de Eduardo y la coronación de Harold llegó a Normandía cuando el duque Guillermo cazaba en sus bosques cerca de Rouen. Un cronista relata que, al oír la noticia, se quedó mudo de rabia. Regresó al palacio, sin hablar con nadie, y caminó de un lado a otro por la sala durante mucho tiempo, atando y desatando los nudos de su capa. Su ira no era solo la de un pretendiente engañado. Era la ira fría y calculadora de un estadista que veía amenazado su plan de muchos años. Inmediatamente comenzó a actuar. Su primer paso fue diplomático. Envió una embajada a Harold, recordándole su juramento y exigiéndole que cediera el trono. La respuesta de Harold fue predecible. Declaró que el juramento había sido arrancado por la fuerza y carecía de validez legal, y que había sido elegido rey por la voluntad del pueblo y la nobleza inglesa. La vía diplomática estaba agotada. Guillermo comenzó a prepararse para la guerra. Pero no era una simple guerra. Era una aventura de escala colosal. Cruzar el Canal de la Mancha con un enorme ejército y caballería era una tarea casi imposible. Se necesitaban cientos de barcos, miles de guerreros, toneladas de provisiones y armamento. Normandía por sí sola no podía proporcionar tales recursos. Guillermo necesitaba transformar su disputa dinástica personal en una empresa paneuropea, en una especie de cruzada, y lo hizo con una perspicacia genial. Desplegó una potentísima campaña de propaganda por toda Francia, Flandes, Bretaña y más allá. Sus emisarios contaban la historia del pérfido perjuro Harold,
que había usurpado un trono prometido a un heredero piadoso y legítimo. Prometía tierras y riquezas en la fértil Inglaterra a todo aquel que se uniera a su campaña. Caballeros aventureros de todo el norte de Francia, hijos menores de varones sin esperanza de herencia, acudían en masa bajo sus estandartes. Pero su jugada maestra fue recurrir al Papa. Guillermo, actuando a través de su genial consejero Lanfranco, presentó su causa en Roma no como una guerra de conquista, sino como una misión sagrada. Acusó a Harold de perjurio sobre santas reliquias. Señaló que el arzobispo de Canterbury, Stigand, había sido nombrado para su cargo ilegalmente, sin la autoridad papal, y que la Iglesia inglesa necesitaba una reforma según el modelo continental. El Papa Alejandro II, que era él mismo un reformador y buscaba fortalecer el poder de Roma, aprovechó la oportunidad. Envió al duque un estandarte consagrado, la bendición papal para la invasión y un anillo con una santa reliquia. Fue un triunfo propagandístico decisivo. Ahora Guillermo no era solo un ávido conquistador, sino un guerrero de Cristo que cumplía la voluntad del vicario de Dios en la tierra. Su aventura se convirtió en una guerra santa. Todo el verano de 1066, en la costa de Normandía, el trabajo fue febril. Miles de carpinteros construyeron la flota de invasión. Cientos de barcos de fondo plano, capaces de transportar no solo guerreros, sino, lo que era críticamente importante, caballos. Los herreros forjaban espadas, lanzas y cotas de malla. De toda Normandía y tierras vecinas, las tropas afluían al campamento en la desembocadura del río Dives. Para agosto, Guillermo había reunido un ejército enorme para la época, entre 7.000 y 12.000 hombres, incluyendo unos 3.000 jinetes pesados. Era la fuerza militar más poderosa que Europa había visto en mucho tiempo. Todo estaba listo. Guillermo solo esperaba una cosa: un viento favorable del sur que llevara su flota a través del canal. Pero el viento, como por despecho, soplaba del norte, manteniendo sus barcos pegados a la costa. Pasaban las semanas, y el viento no cambiaba. El ejército comenzó a murmurar. Y mientras Guillermo ardía de impaciencia en la costa francesa, el rey Harold en Inglaterra se enfrentaba a problemas no menos serios. Comprendía perfectamente que la invasión de Guillermo era inevitable. Todo el verano mantuvo a su ejército, el Firth y los Huscarles, en plena alerta de combate en la costa sur, esperando la aparición de la flota normanda. Su flota patrullaba el canal. Pero la espera se alargaba. A principios de septiembre, los milicianos del Firth se estaban quedando sin provisiones y sin paciencia. Había que dejarlos ir a casa para la cosecha. De lo contrario, el reino se enfrentaría al hambre. El 8 de septiembre, sin haber avistado a Guillermo, Harold se vio obligado a disolver el ejército y la flota. Observó con amargura cómo sus tropas se dispersaban hacia sus hogares. Se quedó en Londres solo con su guardia de huscarles. Parecía que la crisis había pasado, al menos por ese año. Fue su error fatal. Apenas disolvió el ejército, llegó una noticia que heló la sangre en las venas. La invasión había comenzado, pero no desde el sur, sino desde el norte. Una enorme flota, más de 300 barcos. Bajo el liderazgo de Harald Hardrada y el rebelde Tostig Godwinson, había entrado en el estuario del Humber. La última gran expedición vikinga había comenzado. Los noruegos actuaron con rapidez y crueldad. Saquearon la costa y se dirigieron a York, la capital del norte. Les salieron al encuentro los condes locales Edwin y Morcar con su milicia. El 20 de septiembre, en el lugar de Fulford Gate, cerca de York, tuvo lugar una batalla. Los ingleses lucharon valientemente, pero no tuvieron ninguna posibilidad contra los veteranos curtidos en combate de Hardrada. El ejército de los condes del norte fue completamente derrotado, y York se rindió a merced del vencedor. Parecía que todo el norte de Inglaterra yacía a los pies del rey noruego. Cuando la noticia de la derrota en Fulford llegó a Harold en Londres, demostró la increíble energía y determinación que lo convertían en un gran líder.
No esperó a reunir un nuevo gran ejército. Comprendió que no podía haber demora. Junto con sus leales huscarles y los Theggins que pudo reunir rápidamente por el camino, realizó una de las marchas forzadas más famosas de la historia militar. En 4 días, su ejército recorrió casi 300 kilómetros desde Londres hasta York, un logro increíble para un ejército de a pie de la época. El 25 de septiembre, solo 5 días después de la batalla de Fulford Gate, el ejército de Harold apareció de repente cerca del campamento noruego. Hardrada y sus guerreros fueron tomados por sorpresa. No esperaban la llegada del rey inglés tan pronto. La mayor parte de su ejército descansaba en el campamento junto a los barcos. Muchos ni siquiera llevaban armadura, disfrutando de un cálido día de otoño. Hardrada, con parte de sus tropas, se encontraba cerca de un puente sobre el río Derwent, en un lugar llamado Stamford Bridge, esperando la llegada de rehenes de York. Al ver al ejército que se aproximaba, los noruegos pensaron al principio que eran los rehenes prometidos. Pero cuando el sol de la mañana brilló sobre miles de yelmos y puntas de lanza, comprendieron su error. Comenzó una batalla desesperada. Los noruegos, cubriendo la retirada de las fuerzas principales, intentaron mantener el estrecho puente de madera. Una leyenda, registrada en las sagas escandinavas, habla de un gigantesco guerrero noruego, un berserker, que defendió el puente él solo contra todo el ejército inglés. Con su enorme hacha, derribaba a todo el que intentaba pasar y, según la tradición, mató a 40 ingleses. Nadie podía vencerlo. Entonces, un ingenioso soldado inglés se acercó por debajo del puente en una barca y atravesó al gigante con una lanza desde abajo, a través de las rendijas del entarimado. El héroe cayó, y el camino quedó abierto para los ingleses. Los huscarles de Harold cruzaron el puente en tropel y se abalanzaron sobre el ejército principal de los vikingos. Los noruegos, muchos de los cuales iban sin armadura, formaron su muro de escudos. El propio Harald Hardrada, enorme y furioso, luchó en las primeras filas, inspirando a sus hombres. Pero de repente, una flecha perdida le alcanzó en la garganta. El último gran vikingo se desplomó en el suelo. Tras su muerte, la batalla se convirtió en una carnicería. Los ingleses, vengándose de la derrota en Fulford, no tuvieron piedad de nadie. Al anochecer, casi todo el ejército noruego había sido aniquilado. De los más de 300 barcos que llegaron con Hardrada, solo se necesitaron 24 para llevar de vuelta a los supervivientes. Junto con Hardrada, cayó también el traidor Tostig. Harold había obtenido una victoria completa y aplastante. Había salvado a Inglaterra de la amenaza del norte. Estaba en la cima de su gloria, pero no sabía que, en el mismo momento en que celebraba la victoria, aquel mismo viento del norte que tanto temía, finalmente se había calmado. Apenas 3 días después del triunfo de Harold en Stamford Bridge, el 28 de septiembre de 1066, el viento en el Canal de la Mancha cambió. Para Guillermo, fue una señal del cielo. Sin perder un instante, dio la orden de embarcar. Durante toda la noche, su enorme flota, unos 700 navíos, cruzó el estrecho. El buque insignia de Guillermo, el Mora, un regalo de su esposa Matilde, llevaba en su mástil el estandarte papal consagrado. A la mañana siguiente, el 29 de septiembre, el ejército normando desembarcó sin un solo disparo en la bahía de Pevensey, en la costa de Sussex. La flota inglesa se había marchado. El ejército estaba en el norte. La costa sur estaba indefensa. La leyenda cuenta que, al desembarcar, Guillermo tropezó y cayó de bruces en la arena. Sus caballeros se quedaron helados de horror, viendo en ello un mal presagio. Pero Guillermo no se desconcertó. Se puso en pie de un salto, agarrando puñados de tierra y arena, y exclamó: «Por el esplendor de Dios, ya tengo a Inglaterra en mis manos». Convirtió un mal presagio en un símbolo de la futura conquista. Guillermo no avanzó hacia el interior del país.
acampó en la zona de la ciudad de Hastings, la fortificó y comenzó a devastar sistemáticamente las tierras circundantes que pertenecían personalmente a Harold. Fue una jugada calculada y cruel. No solo abastecía a su ejército de provisiones, sino que provocaba a Harold lanzándole un desafío personal, obligándolo a presentarse lo antes posible y dar batalla. La noticia del desembarco normando llegó a Harold cuando todavía estaba en York, celebrando la victoria. La noticia fue como un trueno. Su ejército estaba agotado por la batalla de Stamford Bridge y la increíble marcha forzada hacia el norte. Ahora tenían que recorrer el mismo camino de vuelta al sur para enfrentarse a un nuevo y aún más temible enemigo. Muchos aconsejaron a Harold que no se apresurara. Sus hermanos, Gyrth y Leofwine, le suplicaron que se quedara en Londres, que reuniera nuevas fuerzas de toda Inglaterra y que les permitiera a ellos luchar contra Guillermo. Le dijeron: «Tú le hiciste un juramento a Guillermo, aunque fuera bajo coacción. Nosotros no hemos hecho ningún juramento. Lucharemos por Inglaterra, y tú te preservarás para el futuro». Pero Harold era orgulloso e impaciente. Era el rey, y no podía permitir que un invasor devastara impunemente sus tierras personales. Rechazó los consejos de sus hermanos y tomó la decisión fatal: marchar al sur de inmediato y dar a Guillermo una batalla general. Realizó de nuevo una increíble marcha forzada, recorriendo 320 kilómetros hasta Londres en menos de una semana. En Londres permaneció solo unos días, reuniendo todas las fuerzas que pudo. Muchos destacamentos del Firth del Norte, que habían sufrido pérdidas en Fulford y Stamford Bridge, no llegaron a tiempo para unirse a él. Su ejército estaba cansado e incompleto, pero el 12 de octubre partió de Londres al encuentro de su destino. En la tarde del 13 de octubre, el ejército de Harold llegó al lugar que había elegido para la batalla. Era una elevación, una colina a unos 10 kilómetros al norte del campamento de Guillermo en Hastings. Los lugareños llamaban a este lugar Senlac, que en inglés antiguo significa arroyo de arena. La colina tenía laderas empinadas por delante y por los lados, lo que la convertía en una posición defensiva ideal, especialmente contra la caballería. En la cima de esta colina, Harold ordenó a sus guerreros que se formaran para la batalla. El ejército inglés contaba entre 7.000 y 8.000 hombres, aproximadamente los mismos que Guillermo. Pero su composición era diferente. El núcleo lo formaban 2.000 o 3.000 huscarles y ceghns de élite, revestidos de cota de malla, con grandes escudos y las terribles hachas danesas. El resto lo constituía el Firth, milicianos armados con lanzas, espadas, y algunos simplemente con garrotes y piedras. Todo el ejército iba a pie. Se formaron en el tradicional muro de escudos, una falange densa y de varias filas, erizada de lanzas. Esta formación era casi impenetrable mientras mantuviera su integridad. En el centro, bajo su estandarte personal, el hombre combatiente, y el estandarte de Wessex con un dragón dorado, se encontraba el propio rey Harold con sus hermanos Gyrth y Leofwine y los mejores huscarles. Su plan era simple: mantenerse firmes hasta la muerte en la cima de la colina, repeler los ataques de los normandos, agotarlos y luego, quizás, contraatacar. En la mañana del 14 de octubre, el ejército normando partió de Hastings. Guillermo, según la tradición, se puso por error la cota de malla al revés, lo que volvió a causar consternación entre sus hombres. Pero él solo se rió y dijo: «La fuerza de mi ducado se convertirá en la fuerza de un reino». Dispuso a su ejército en 3 líneas. En la primera iban los arqueros y ballesteros, cuya tarea era hostigar a los ingleses con flechas y desorganizar sus filas. En la segunda, la infantería pesada, que debía entablar el combate cuerpo a cuerpo. Y detrás, en la tercera línea, se encontraba su fuerza principal, la caballería de caballeros, dividida en 3 alas: los bretones en el flanco izquierdo, los normandos en el centro bajo el mando del propio Guillermo, y los franceses con los flamencos en el derecho. El plan de Guillermo era tan simple como el de Harold: romper el muro de escudos y aniquilar al ejército inglés.
El sol se alzó sobre la colina de Senlac. Dos ejércitos, dos civilizaciones, dos destinos se enfrentaban. Los sacerdotes de ambos bandos recitaban oraciones. Los guerreros comprobaban sus armas. El aire estaba electrificado por la tensión. La batalla que decidiría el destino de Inglaterra durante 1000 años estaba a punto de comenzar. A las 9 de la mañana del 14 de octubre de 1066, el estridente sonido de las trompetas normandas resonó en el aire. La batalla de Hastings había comenzado. Los primeros en atacar fueron los arqueros de Guillermo. Miles de flechas, como una nube negra, se elevaron al cielo y cayeron sobre las filas inglesas. Pero el muro de escudos era casi invulnerable. Los ingleses juntaron sus grandes escudos redondos y en forma de lágrimas sobre sus cabezas, y la mayoría de las flechas o rebotaban en ellos o se clavaban inofensivamente en la madera. Además, los ingleses estaban en una posición elevada, y los arqueros tenían que disparar hacia arriba, lo que reducía la fuerza y la precisión de sus tiros. Salva tras salva no producía un resultado visible. El muro de escudos permanecía inquebrantable. Entonces Guillermo lanzó a su infantería al combate. Al amparo del continuo hostigamiento, los infantes normandos y mercenarios, armados con lanzas y espadas, se precipitaron colina arriba. Chocaron con furia contra el muro de escudos. Comenzó una espantosa lucha cuerpo a cuerpo. El clangor del acero contra el acero, el crujido de los escudos al romperse, los gritos roncos de los atacantes y el rugido furioso de los defensores se fundieron en un único y monstruoso estruendo. Pero también aquí los ingleses tenían ventaja. Estaban más altos, asestando golpes de arriba abajo, y sus terribles hachas danesas obraban verdaderos prodigios. Un solo golpe de tal hacha, asestado por un fuerte huscarle, podía partir por la mitad tanto a un jinete como a su caballo. La infantería normanda sufría pérdidas terribles. Tras retroceder, dejaron en la ladera de la colina a cientos de sus muertos y heridos. Llegó el turno de la principal baza de Guillermo, la caballería de caballeros. Espoleando a sus caballos, los caballeros se lanzaron al ataque. La tierra temblaba bajo los cascos de miles de corceles de guerra. Era un espectáculo aterrador, pero también se estrelló contra el inquebrantable muro de escudos. Los caballos rehuían la densa pared de lanzas y hachas. Los caballeros, incapaces de alcanzar la velocidad necesaria en la subida, no podían asestar su famoso golpe de ariete. Los ingleses, en cambio, manteniéndose en su sitio, herían a los caballos y derribaban a los jinetes, donde eran rematados de inmediato. El ataque fracasó. En el flanco izquierdo, donde atacaban los bretones, ocurrió algo que casi se convierte en una catástrofe para Guillermo. Incapaces de soportar la feroz resistencia, los bretones vacilaron y huyeron colina abajo. Al ver esto, una parte de los ingleses del flanco derecho, en su mayoría milicianos inexpertos del Firth, desobedecieron la orden de Harold de no abandonar sus posiciones. Embriagados por el éxito, se lanzaron en persecución de los que se retiraban. Fue un error fatal. En este momento crítico, un rumor de pánico recorrió las filas normandas. «¡El duque ha muerto!». Guillermo, viendo que su ejército estaba al borde de la derrota total, realizó otro acto de valor personal. Se quitó el yelmo para que todos vieran su rostro y galopó a lo largo de sus filas gritando: «¡Miradme! Estoy vivo, y con la ayuda de Dios, aún obtendré la victoria». Al ver a su líder vivo, los normandos recuperaron el ánimo. Guillermo dirigió personalmente un contraataque contra los ingleses que habían descendido imprudentemente de la colina. Al encontrarse en terreno llano, lejos del salvador muro de escudos, fueron rodeados y completamente aniquilados por la caballería normanda. Pero esta catástrofe local enseñó a Guillermo algo importante. Vio la debilidad de los ingleses, su indisciplina y su tendencia a perseguir a un enemigo en retirada. Y decidió convertir esta debilidad en su táctica. Durante las siguientes horas, los normandos repitieron una y otra vez la misma maniobra. Sus caballeros atacaban el muro de escudos.
luchaban brevemente y luego simulaban una huida en pánico. Y cada vez, a pesar de los gritos y las órdenes de Harold, grupos aislados de ingleses rompían filas y se lanzaban a la persecución, cayendo en la misma trampa. En campo abierto, eran rodeados y masacrados por la caballería normanda. Fue una cruel guerra de desgaste. Lenta pero inexorablemente, el muro de escudos se iba deshaciendo. Todavía se mantenía, pero en él aparecían brechas que había que tapar, retirando guerreros de otros sectores. La batalla duraba ya más de 6 horas. La gente estaba agotada. Las laderas de la colina estaban cubiertas de cuerpos de hombres y caballos. En un momento dado, en la batalla cayeron los hermanos de Harold, Gyrth y Leofwine. Lucharon como leones al pie de la colina y fueron asesinados, lo que supuso un duro golpe para los ingleses y personalmente para el rey. Pero Harold siguió luchando, de pie junto a su estandarte, inspirando a los guerreros que quedaban. Al atardecer, cuando el sol ya se ponía, Guillermo comprendió que debía hacer algo decisivo. Ordenó de nuevo a sus arqueros que abrieran fuego, pero esta vez les dio una orden diferente. No disparar directamente, sino en parábola, para que las flechas cayeran sobre los ingleses desde arriba, alcanzándolos en los rostros y cuellos desprotegidos. Esta táctica resultó eficaz. El muro de escudos no podía proteger de tal bombardeo. Los ingleses sufrían pérdidas y cundía la confusión. Fue precisamente en este momento, bajo una lluvia de flechas, cuando ocurrió el episodio decisivo de la batalla. Lo que le sucedió exactamente al rey Harold, los historiadores lo debaten hasta hoy. La versión normanda, representada en el tapiz de Bayeux, dice que una flecha perdida le alcanzó en el ojo. En el bordado vemos una figura con la inscripción «El rey Harold ha sido asesinado», que se lleva la mano al ojo, atravesado por una flecha. Otras fuentes, incluidas algunas posteriores, afirman que no fue asesinado por una flecha, sino que fue atacado por un grupo de caballeros normandos que se abrieron paso hasta el estandarte real. Supuestamente, lo derribaron con sus espadas, infligiéndole terribles heridas. Es posible que ambas versiones sean ciertas. Herido en el ojo por una flecha, fue rematado por los caballeros. Sea como fuere, con la muerte del rey se derrumbó también el espíritu del ejército inglés. El muro de escudos, que había resistido durante 9 largas horas, finalmente se rompió. La muerte del líder, el cansancio y el terror hicieron su trabajo. La batalla se convirtió en una masacre. Los huscarles, fieles a su juramento, defendieron hasta el final el cuerpo de su rey, pero todos fueron aniquilados. Los restos del Firth huyeron al amparo de la oscuridad que se cernía, perseguidos de cerca por la caballería normanda. La batalla de Hastings había terminado. Guillermo de Normandía había obtenido la victoria. Al día siguiente, Guillermo ordenó enterrar a sus caídos. Los cuerpos de los ingleses fueron dejados en el campo de batalla para los saqueadores y las fieras. Según la tradición, la madre de Harold, Gita, ofreció a Guillermo por el cuerpo de su hijo tanto oro como pesaba. Pero Guillermo se negó, declarando que quien había violado un juramento sagrado no merecía un entierro cristiano. El cuerpo del rey estaba tan mutilado que solo pudo ser identificado por su esposa, de hecho, Edith Cuello de Cisne, por ciertas marcas secretas conocidas solo por ella. Según una versión, fue enterrado en secreto en la iglesia que él mismo había fundado en Waltham. Según otra, simplemente fue arrojado desde un acantilado al mar. Inglaterra se quedó sin rey. El camino a Londres estaba abierto. La victoria de Hastings no significó la conquista inmediata de toda Inglaterra. Fue solo la primera, aunque decisiva, batalla. La élite inglesa, incluidos los condes supervivientes Edwin y Morcar, así como los arzobispos, se reunió en Londres. No tenían intención de rendirse. Proclamaron nuevo rey a Edgar Atheling, el joven sobrino nieto de Eduardo el Confesor, último representante de la antigua dinastía de Wessex. Pero Edgar era joven, débil
y no tenía poder real. La resistencia fue más un acto de desesperación que un plan real. Guillermo, en lugar de marchar directamente sobre Londres, aplicó una táctica de intimidación y estrangulamiento. Avanzó con su ejército en un movimiento de flanqueo a través de Kent, Surrey y Hampshire, quemando y devastando todo a su paso. Capturó ciudades clave como Winchester, donde se encontraba el tesoro real. Su ejército dejaba tras de sí una tierra quemada. Fue una demostración de fuerza. Mostraba a los ingleses lo que les ocurriría si no se sometían. Para diciembre, el cerco alrededor de Londres se había cerrado. La ciudad estaba aislada de los suministros de alimentos. Los líderes ingleses, viendo la inutilidad de una mayor resistencia y temiendo la destrucción total de la capital, decidieron rendirse. En Berkhamsted, una delegación de la nobleza inglesa, que incluía al joven rey Edgar, a los condes Edwin y Morcar y al arzobispo Stigand, se reunió con Guillermo. Le prestaron juramento de lealtad y le ofrecieron la corona. Guillermo aceptó su oferta. La coronación se fijó para el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1066, en la abadía de Westminster. Fue un acto simbólico. Guillermo quería demostrar que era el legítimo sucesor de Eduardo el Confesor, coronándose en el mismo lugar y en el mismo día sagrado. La ceremonia se llevó a cabo en 2 idiomas. El arzobispo de York, Ealdred, un inglés, se dirigió a los anglosajones reunidos y les preguntó si aceptaban a Guillermo como su rey. Respondieron con fuertes gritos de aprobación. Luego, el obispo Geoffrey de Coutances, un normando, hizo la misma pregunta en francés a los normandos, y estos también respondieron con un rugido de entusiasmo. Pero fue en este momento cuando todo salió mal. Los soldados normandos que estaban fuera de la abadía y no entendían el inglés, oyeron los fuertes gritos desde el interior. Pensaron que su duque estaba siendo atacado, que los ingleses se habían rebelado. Presas del pánico, se lanzaron a incendiar las casas cercanas. En la abadía cundió el pánico. La gente, asustada por el incendio y la masacre, corrió hacia las salidas. En medio del caos y el humo, rodeado solo por unos pocos sacerdotes aterrorizados, Guillermo, temblando de miedo e ira, fue coronado apresuradamente por el arzobispo Ealdred. Así, con el acompañamiento de gritos y el crepitar del fuego, comenzó la era del gobierno normando en Inglaterra. La coronación, concebida como un símbolo de reconciliación y legitimidad, se convirtió en un símbolo de la violencia y el miedo que a partir de entonces se asociarían con el nuevo régimen. La conquista no había hecho más que empezar. La coronación no trajo la paz a Inglaterra. La conquista no fue un acto de un solo momento, sino que se prolongó durante 5 largos y sangrientos años. En el año 1067, Guillermo se sintió tan seguro que regresó a Normandía para celebrar su triunfo, dejando Inglaterra al cuidado de su hermanastro Odón de Bayeux y de William Fitz-Osbern. Fue un error. Su gobierno cruel y codicioso provocó una ola de rebeliones por todo el país. La resistencia más seria estalló en el norte. En el año 1069, en Northumbria, se levantó una poderosa rebelión. Los rebeldes, apoyados por la flota del rey danés Sven Estridsson, que también tenía pretensiones al trono inglés, tomaron York y masacraron a la guarnición normanda de 3000 hombres. La respuesta de Guillermo fue aterradora. Pasó a la historia con el nombre de la Devastación del Norte. Habiendo perdido la paciencia con las constantes rebeliones, decidió dar a los norteños una lección que nunca olvidarían. En el invierno de 1069 a 1070, sus ejércitos recorrieron toda Northumbria, desde York hasta Durham, aplicando la táctica de tierra quemada en su escala más monstruosa. Quemaron aldeas y ciudades, destruyeron cosechas, mataron ganado, destrozaron herramientas agrícolas. No solo sofocaron la rebelión, sino que destruyeron sistemáticamente la posibilidad misma de vida en ese territorio. El cronista Orderico Vital, el mismo medio normando,
escribió. Nunca Guillermo mostró tal crueldad. En su ira, ordenó destruir todas las cosechas y rebaños, todas las herramientas y alimentos. Más de 100.000 personas, hombres, mujeres y niños, murieron de hambre. La tierra quedó tan devastada que, según los cronistas, durante muchos años permaneció como un desierto deshabitado. Fue un acto de genocidio que quebró para siempre la voluntad de resistencia del norte. Pero incluso después de esto, quedaban focos de desobediencia. El último bastión de la libertad anglosajona fue la isla de Ely, en la región pantanosa de los Fens. Allí acudieron todos los descontentos y los encabezó un legendario thegn llamado Hereward el Wake. Durante un año, Hereward y sus hombres, utilizando su excelente conocimiento del terreno, libraron una guerra de guerrillas contra los normandos, realizando audaces incursiones. Guillermo tuvo que reunir enormes fuerzas y construir un dique de 2 millas a través de los pantanos para llegar a los rebeldes. En el año 1071, la fortaleza cayó. El destino del propio Hereward es desconocido. Según algunas leyendas, murió. Según otras, escapó y continuó la lucha. Pero con la caída de Ely, la resistencia organizada anglosajona fue aplastada. Para mantener el país conquistado en obediencia, Guillermo inició un grandioso programa de construcción de castillos. Por toda Inglaterra, como hongos después de la lluvia, surgieron castillos normandos del tipo Mota y Bailey. Se construyeron en puntos estratégicos. La Torre de Londres, los castillos de Winchester, Norwich, York, todos fueron fundados en los primeros años del reinado de Guillermo. Estos castillos no eran solo estructuras defensivas, eran símbolos del nuevo poder, puños de piedra que mantenían aterrorizada a la población sometida. Desde estos castillos, los señores normandos gobernaban sus nuevos dominios. Paralelamente a la construcción de castillos, se produjo otro cambio no menos importante, la sustitución total de la clase dirigente. Guillermo confiscó sistemáticamente las tierras de la nobleza anglosajona y las repartió entre sus compañeros normandos, franceses y flamencos. Al final de su reinado, casi toda la tierra de Inglaterra pertenecía a solo unos pocos cientos de varones normandos. Los thegns anglosajones o murieron en combate o fueron despojados de todo y se convirtieron en exiliados o pequeños arrendatarios. Toda la cúpula de la sociedad, tanto laica como eclesiástica, se volvió francófona. La culminación del genio administrativo de Guillermo y el símbolo del control total sobre su nuevo país fue la creación del Libro del Juicio Final, conocido como Domesday Book, en el año 1086. Preocupado por no conocer los recursos exactos de su reino y deseando recaudar impuestos de la manera más eficiente posible, Guillermo ordenó un censo general de las tierras. Se enviaron comisionados reales por toda Inglaterra. Debían averiguar para cada señorío quién lo poseía en tiempos del rey Eduardo, quién lo posee ahora, cuánta tierra hay, cuántos arados, cuántos campesinos, esclavos, cuántos prados, bosques, pastos, molinos, estanques de peces. Debían estimar cuánto valía el señorío antes y cuánto vale ahora. Este censo fue sin precedentes por su escala y minuciosidad. La crónica anglosajona escribe: ordenó que se investigara con tanto cuidado que no quedó ni un solo jaid o yarda de tierra, ni siquiera, es una vergüenza decirlo, pero a él no le avergonzaba hacerlo, un buey, una vaca o un cerdo que no fuera incluido en su inventario. Para los ingleses, esto parecía el preludio del juicio final, cuando cada uno tendría que rendir cuentas de sus actos, de ahí el nombre, Libro del Juicio Final. Para Guillermo, sin embargo, era el instrumento de gobierno perfecto. Ahora sabía exactamente de qué recursos disponía su reino y cuánto podía exigir a cada uno. Este libro es un documento histórico único, que nos ofrece una instantánea increíblemente detallada de la Inglaterra del siglo XI. Es también el epitafio del viejo mundo anglosajón, que fue completamente barrido por la conquista. Guillermo el Conquistador murió en el año 1087 durante una campaña en Francia.
Irónicamente, su muerte fue tan prosaica como épica había sido su vida. Su caballo tropezó con las brasas de una ciudad en llamas, y el arzón de la silla golpeó con fuerza al rey en el vientre, provocando una hemorragia interna. Su final fue terrible. Sus sirvientes, tan pronto como exhaló el último aliento, saquearon todo lo que había en la habitación, incluida la ropa de su cuerpo, y lo dejaron desnudo en el suelo. Su enorme y obeso cuerpo apenas pudo ser introducido en el sarcófago, y al hacerlo, estalló, llenando la iglesia de un hedor insoportable. Parecía que incluso después de la muerte lo esperaba la humillación, similar a la que experimentó al nacer. Pero su legado fue verdaderamente grandioso. La conquista normanda no fue simplemente un cambio de dinastía, fue un cambio tectónico que transformó Inglaterra para siempre y dirigió su historia por un camino completamente nuevo. En primer lugar, se produjo una reorientación total de Inglaterra del norte al sur. Antes de 1066, Inglaterra formaba parte del mundo escandinavo. Sus lazos con Dinamarca y Noruega eran más fuertes que con el continente. Después de la conquista, Inglaterra se convirtió en parte del mundo francófono. Su política, comercio y cultura estuvieron ahora inseparablemente ligados a Francia y a la Europa continental. Esto predeterminó una rivalidad de siglos, y a veces alianzas, con Francia, incluida la Guerra de los 100 años. En segundo lugar, en Inglaterra se estableció una monarquía feudal fuerte y centralizada. Toda la tierra pertenecía ahora formalmente al rey, y todos los terratenientes eran sus vasallos directos. Esto dio a los reyes ingleses una plenitud de poder que ningún otro monarca en Europa poseía. Este sistema, establecido por Guillermo, se convirtió en la base del futuro Estado inglés fuerte y, paradójicamente, del desarrollo del derecho común inglés, único para todo el país. En tercer lugar, la conquista condujo al nacimiento de una nueva lengua y una nueva cultura. Durante varios siglos, en Inglaterra coexistieron dos lenguas. La élite gobernante hablaba un dialecto anglo-normando del francés y el pueblo llano, inglés antiguo. Gradualmente, estas dos lenguas se fusionaron, dando origen al inglés medio, el antepasado directo del inglés moderno. Una enorme cantidad de palabras francesas relacionadas con la administración, como parliament, government, la ley, por ejemplo, judge, justice, la guerra, incluyendo army, soldier, la moda, por ejemplo, fashion, y la cocina, con palabras como beef, pork, entraron para siempre en el idioma inglés. Los normandos también trajeron consigo su arquitectura, majestuosas catedrales y abadías románicas, como las de Durham o Norwich, que aún hoy asombran por su poderío y belleza. El propio Guillermo, convertido en rey, no se transformó en un gobernante benévolo. Siguió siendo severo y a menudo cruel. Amaba apasionadamente la caza y, para sus necesidades, ordenó desalojar a miles de personas y demoler decenas de aldeas en Hampshire para crear su coto de caza personal, el New Forest o Bosque Nuevo. Para proteger la caza, se introdujeron leyes forestales draconianas, que castigaban con la muerte el asesinato de un ciervo, lo que provocaba el odio de la población local. Su vida familiar también estuvo llena de dramas. Su hijo mayor, Roberto, apodado Curtose, que significa pantalones cortos, se rebeló constantemente contra él, exigiendo poder, y una vez en combate, incluso hirió a su propio padre. Incluso sus más fieles compañeros podían caer víctimas de su ira. Su hermanastro, el obispo Odón, que se había convertido en el segundo hombre más rico de Inglaterra después del rey, se enorgulleció y enriqueció tanto que, según los rumores, comenzó a soñar con la tiara papal y a reclutar caballeros para una campaña en Italia. Al enterarse de esto, Guillermo se enfureció. En el año 1082, arrestó personalmente a Odón. Cuando el obispo reclamó su inmunidad como persona eclesiástica, Guillermo respondió: «No arresto al obispo de Bayeux,
sino al conde de Kent, y arrojó a su hermano a la cárcel, donde permaneció hasta la muerte de Guillermo. Este episodio demuestra que el conquistador no toleraba ningún poder que no fuera el suyo propio. La conquista normanda fue cruel y sangrienta. Trajo muerte, devastación y opresión a todo un pueblo. La vieja aristocracia anglosajona fue aniquilada, y los campesinos libres fueron, en su mayoría, sometidos a la servidumbre. Pero de este fuego y violencia, del choque de dos mundos, nació una nueva nación. Una nación en la que la resistencia anglosajona y el amor por la libertad se unieron a la energía normanda, su capacidad organizativa y su espíritu guerrero. Esta nación construyó el imperio más grande de la historia y ejerció una enorme influencia en todo el mundo. Y en el centro de este grandioso drama histórico se encuentra la figura de Guillermo, el bastardo, el duque, el conquistador. Fue un tirano despiadado, pero al mismo tiempo un gobernante y un general genial. Impulsado por ambiciones insaciables, no se detuvo ante nada para alcanzar su objetivo. Fue un producto de su tiempo cruel, pero también él mismo moldeó ese tiempo. Su vida es un recordatorio eterno de lo que son capaces el genio, la voluntad y la ambición humanos, y una advertencia eterna del terrible precio que a veces se paga por la grandeza y de cuán delgada es la línea entre el salvador y el tirano, entre la construcción de un mundo nuevo y la destrucción del antiguo. Un hombre que un día cayó en la costa inglesa y, apretando la arena en sus manos, proclamó esa tierra suya. Y la hizo suya para siempre.